Hola, hola, ¿cómo Buenas noches, están? familia. Contentos de estar otra vez todos Sobre la juntos ropa. para compartir el mensaje que Jesús tiene preparado para nuestras vidas. Asimismo, con nuestras armas en manos, vamos a escudriñar la palabra de Dios y ese mensaje poderoso que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones. Así es, estamos en el segundo domingo de octubre, el mejor mes del año y lo En el nombre de mejor Jesús. está por venir. Amén, amén, amén. Para empezar, la pastora nos guía en una poderosa oración. Amén. Gracias, Señor, porque a tu trono de gracias venimos en familia, Padre amado. Gracias, Señor. Padre amado, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Porque te entregaste por cada uno de nosotros, Padre Sí, amado. Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestro pronto socorro, nuestro auxilio. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos perdonaste, nos limpiaste, nos adoptaste y nos hiciste hijos y herederos tuyos. Sí, Señor. Y a pesar de nosotros mismos, nos limpiás, nos restaurás y nos Gracias, das Señor. autoridad, Padre Gracias, amado. Señor. Y en Gracias, el Jesús. nombre de Jesús tomamos toda autoridad y declaramos bendición en nuestro En país. el nombre de Jesús. Paraguay, te bendecimos de norte a sur, de este a oeste. Te En bendecimos, el nombre Paraguay. de Jesús declaramos lluvia de bendición En el para nuestra nombre de tierra. Jesús. Gracias por la Señor, lluvia, porque Señor. traes sanidad, Sí, Señor. traes Jesús. pureza, Señor, a nuestra tierra en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de las autoridades. Gracias por la vida del presidente, Señor. Dale sabiduría, dale temor reverente a tu palabra. Dale Sí, Señor Jesús. consejo, Señor, en el nombre, En el nombre de, de Jesús. Jesús. Bendecimos al personal de blanco, bendecimos a los policías, a los militares, a los senadores, a los diputados, Padre el amado. nombre de Jesús. Declaramos temor reverente en cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús rechazamos toda mentira del enemigo que En el quiera nombre de venir Jesús. contra nuestra patria, contra nuestras vidas y contra nuestra familia. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús declaramos corazones sanos para que tu palabra pueda germinar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, Amén, amén. Qué gusto, qué gusto. Entonces ahora vamos a continuar con nuestro mensaje. Hoy tenemos preparado Shekinah 2.0. Wow. Shekinah 2. Sí, Shekinah 2.0, Sí. versión 2.0. Pues habíamos visto hace unas semanas lo que era el Shekinah. Vamos a ir viendo, si se acuerdan, el Shekinah se refiere, es en el antiguo hebreo, a la gloria de Dios. Habíamos visto la gloria de Dios. Habíamos visto que Dios siempre quiso habitar entre sus hijos y Él mismo dio instrucciones para que ellos hagan. Vimos en Éxodo 25, 8 al 9, dice, Dios ordenó, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios ordenó, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haré, dijo Dios. A partir de ese momento y hasta al final del capítulo 40, Dios describe todo lo que tenían que hacer y ahí empieza este nuevo pacto con Dios. Dios dijo que se haga de una forma para que Él pueda habitar. Y este Shekinah es esa nube que brillaba, esa nube que le protegía, que les seguía, iba delante de ellos, de día los protegía del sol y de noche los protegía del frío, y siempre les acompañó, siempre estuvo, esa es la gloria de Dios, esa nube tomaba, agarraba todo el tabernáculo, inclusive muchos no podían entrar cuando la gloria de Dios estaba en ese lugar, habitaba en ese lugar. Y ese lugar se le llamó el tabernáculo, y el tabernáculo tenía básicamente tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde todos teníamos que llevar en las ofrendas por nuestros pecados. Y no podíamos hacerlo nosotros, porque ningún hombre podía entrar en la presencia de Dios, porque el que estaba en presencia de Dios moría. Así de simple. Entonces, por eso se instituyó el sacerdocio. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si estábamos en ese tiempo,
yo tenía que llevar mi ofrenda por mi pecado, le entregaba al sacerdote y solamente el sumo sacerdote podía entrar, pasar el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, donde estaba el Shekinah, la presencia, la gloria de Dios en ese lugar. Dice que estaba, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Es más, tenía una campanita, una piola y una campanita, y por si se caía muerto, si no estaba santificado, para estirarle. Entonces vemos que eso representaba el tabernáculo, ¿verdad? Un lugar donde Dios podía estar con su pueblo porque el pueblo quería estar con él, y él dispuso cómo tenía que ser, y había un mediador que era un sacerdote en ese tiempo. Y vemos que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es una sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa? Una sombra de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, del plan de Dios para nuestras vidas. Y vamos a Mateo 27, 50 al 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he ahí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué les digo este versículo? Es muy importante porque, como les dije recién, el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, había un velo donde solo una persona, un mediador, podía entrar por el resto del pueblo. Pero cuando Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu, dice, el velo del templo se rasgó de arriba y abajo. El velo era una cortina enorme, dice que de un palmo de grueso. O sea que ese no se podía romper así con la mano. Encima, dice que se rompió de arriba para abajo, para que fue obra de Dios. Esto significa que desde aquí ya no hacen falta mediadores, que cada uno de nosotros tiene acceso total a Dios. Cada uno de nosotros, vos tenés acceso total, yo tengo acceso total, Bettina tiene acceso total, todos tenemos acceso total al Señor. Y ya no hace falta mediadores. ¿Dónde dice eso? Dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora ya no hacen falta mediadores, porque Jesús es nuestro mediador, es nuestro abogado y es nuestro intercesor. Eso nos dice la palabra de Dios. Vemos que Dios desde el comienzo quiso habitar entre nosotros y ya tenía un plan. Y ahora vemos que a través del nuevo pacto, porque hay un nuevo pacto, Él no solamente mora entre nosotros, sino que ahora mora en nosotros. Él ahora mora en nosotros. Él ahora mora en vos. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Jesús. Para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque el primer pacto es la ley. No solo, si vos mentiste una vez, ya transgrediste la ley y mereces la muerte. Dice, para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ahora nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna que es Jesús. Y en Juan 1, 14 al 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos arriba, un poquito antes, que Dios dijo, van a hacer un santuario para mí y yo voy a habitar entre ustedes, si siguen estas reglas. Pero ahora hay un nivel superior. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dice, vimos su gloria. ¿Qué era el Shekinah? La gloria de Dios. Acá dice, vimos su gloria. Cristo era la gloria, el Shekinah de Dios aquí en la tierra viviendo con nosotros. Jesús el Shekinah, Jesús la presencia, Él vino a habitar entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Shekinah, como habíamos visto, significa el que vive, la morada, el reposo, el que está viviendo. Eso es Shekinah, estaba en ese lugar. Y ahora, como Jesús mismo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya,
voy a enviar mi Espíritu Santo y voy a estar con todos ustedes, no con un grupo de personas, sino con todos nosotros. Entonces, eso es exactamente lo que lo que Juan estaba diciendo, que el Shekinah, que ellos vimos, dice, y vimos la gloria de Dios, vimos el Shekinah de Dios, la verdadera presencia de Dios habitando aquí entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donde más nos dice que Él habita aquí con nosotros en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vemos otra vez que Jesús es la plenitud. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y Él ahora venía a habitar con nosotros. En nosotros, no solo con nosotros, en nosotros. En Hechos 7, 48, 50 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Shekinah de Dios ahora? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está su presencia? Segunda de Corintios 6:16, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Qué dijo? Vosotros sois el templo de Dios viviente. Ustedes son el templo de Dios viviente. Decirle que está a tu lado, yo soy el templo de Dios viviente. Templo de Dios viviente. Amén. Yo soy el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Amén. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora nos dice que ese Shekinah, la gloria, la presencia, el Espíritu Santo está en vos, está en mí, porque soy templo del Dios viviente. Amén. Y en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignorás que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignorás que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Decirle al que está a tu lado, ¿vos ignorás que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Dice que nosotros somos su templo, que Él habita aquí en nosotros, Él quiere habitar en nosotros. Él quiere, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Porque sabemos que Jesús nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay que dejarle entrarle a Jesús. Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió por todos nosotros. Él vino para estar con todos nosotros. Sí, Él vino para estar con todos nosotros. Pero dice que está a la puerta y está llamando a tu corazón. Si vos le dejas entrar a él es morirte a vos mismo y hacer su voluntad. No la voluntad de un grupo de personas, de unas personas o una doctrina, una enseñanza, una iglesia en particular, una denominación, sino Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Aquí está su palabra. Si vos le dejas entrar a Jesús, dice la palabra de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar. No hace falta que vos le busques, no hace falta que vos hagas ningún sacrificio para poder estar en su presencia. Él lo único que quiere es que vos le abras, que te mueras, que te humilles. ¿Y qué es lo que tenés que hacer para dejar que Jesús entre a tu vida? Porque es todo lo que Él te pide. Dejar que Él tome el control de tu vida. Dejar que Él tome el control de mi vida. Nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en mi corazón. Pero yo tengo mi manera de adorarle a Dios. Tengo mi manera de alabarle a Dios. Pensá en eso. Pensá, Jesús dice, mi hijo es el que guarda y hace lo que yo les enseñé. Entonces hay un solo camino, que es la humillación. Osvaldito se tiene que humillar a sus pensamientos, a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas. Tenemos que humillarnos. Era el ejemplo que vimos la semana antepasada
como David, que él quiso hacer algo bueno, pero a su voluntad. No siguió la voluntad de Dios. Él quiso traer el arca, recuerden, el arca de la alianza quiso traer, que tenían los filisteos, pero hizo de mala forma. Entonces, para que nosotros no querramos hacer cosas buenas, estar en presencia de Dios, si no hago conforme a su voluntad, entonces no va a habitar Él en mí. Entonces Él está a la puerta y llama y quiere entrar a tu corazón y quiere tener intimidad contigo. Y tenemos que humillarnos para eso. ¿Para qué? Para que el Shekinah, para que la gloria de Dios viva y se manifieste en tu vida. En Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Te vas a humillar para que seas llenos de la plenitud de Dios, de esa gloria de Dios pueda realmente manifestarse en tu vida. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso, humillarnos para que lleguemos a ser un varón, una mujer perfecta, un joven perfecto, un niño perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Para qué más humillarnos? Para manifestar la vida de Cristo en mi vida. En Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En el nombre de Jesús. Así sos vos, así somos. Porque en Él vivís y en Él te movés y en Él sos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de Jesús. Entonces vivimos, nos movemos y somos en Él. Que se vea que Cristo vive en vos. Que se vea que Cristo vive en mí. Amén. Se tiene que ver. Yo no puedo decir: Cristo vive en mí y soy un amargado, ando todo así, cara larga todo el día. Cristo es gozo, Cristo es amor, Cristo es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Se tiene que ver que Cristo vive en vos. Se tiene que ver. Entonces hay que mostrar el gozo. Jesús es gozo. La gloria de Dios te va a dar gozo. Vos no, si el Espíritu Santo mora en vos, vos no vas a estar triste todo el día, amargado todo el día, deprimido todo el día, en tus problemas todo el día. Porque el Shekinah de Cristo vive en vos. ¿Para qué más te vas a humillar? Para obtener victoria. En 2 Corintios 2:14 dice: mas al Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A dónde nos lleva siempre? En triunfo. Al triunfo. Él te lleva siempre al triunfo. Humillate a vos mismo para que Dios, para que Jesús te lleve en triunfo, dice. En 2 Samuel 8:6 dice: y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Wow. Y Dios te va a dar la victoria. Amén. Por donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Para eso tenés que humillarte y dejar que Cristo viva en vos, que Cristo se manifieste en tu vida, que no sea Osvaldo que le lleva a Cristo por todos lados, pero no hay manifestación de Cristo en mi vida, porque el que le recibe a Cristo, el que tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar, una nueva manera de pensar. Todo cambia, todo cambia. Entonces se va a ver y Él te da la victoria a donde quiera que vos te vayas. Y uno más, el cuarto punto es para dar fruto. Para dar fruto. ¿Qué nos dice este? Todos conocemos Juan 15:4-5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no podés llevar fruto solo, no podés hacer solo, sin él no podés hacer. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieres en mí, dice. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No existe tu propia manera. Tenés que estar conectado a la palabra de Dios. Esta es la vid. Aquí tenés que recurrir. No a las personas. Yo te invito a que dudes todo lo que yo digo, pero que corrobores en tu Biblia, en la Biblia que vos tengas en tu casa, y créele a Jesús y Él te va a llevar a dar mucho
fruto. Amén. ¿Y cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo dan fruto las plantas? Dice, tenemos que morir. Primero. Tenemos que morir. No hay otra forma. Nos cuesta tanto morir a nuestra carne. Nos cuesta tanto en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, morir para que el otro pueda vivir. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano tiene que morir, tiene que caerse a la tierra. Y ahí si muere, ahí recién en la tierra va a recibir los nutrientes de la tierra y va a dar mucho fruto. Así entonces es necesario que vos te mueras para que puedas dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Y para que pueda cumplirse en tu vida lo que dice en Juan 15:2. Y todo aquel que lleva fruto, Jesús lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si ya estás caminando por buen camino, te agarraste del Señor, te agarraste de la palabra, y dice que Él te va a limpiar porque es necesario todos los días. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Nosotros todos los días podemos, miles de pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Te golpeaste el dedo con el martillo en vez del clavo, te agarraste tu dedo. Entonces, dice que Jesús te va a limpiar de todo lo que pueda querer contaminarte para que lleves más fruto en el nombre de Jesús. Entonces, para ir terminando, queremos dar gracias a Dios, gracias a Jesús, porque ahora ese Shekinah, la presencia de Dios, está ahora aquí en nosotros, aquí porque tú dispusiste, Jesús. Dios mismo dispuso que quiere habitar. Ustedes se imaginan qué privilegio que el Señor, que Jesús, que el Espíritu Santo quiera morar en vos. El Creador de todo, el Creador de los cielos, quiere habitar en tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder humillarnos para que ese Shekinah, para que tu presencia se manifieste en nosotros, para que podamos, que realmente que se vea que vos vivís en cada uno de nosotros, Señor, para poder obtener esa victoria en todas las áreas de nuestra vida y para que podamos dar mucho fruto, mucho fruto. Te animo, campeón, te animo, campeona, a que busques, abras tu corazón para que la gloria de Dios entre a tu vida y tome el control de tu vida. Te invito a que hagas una oración después de mí. Gracias Jesús. Gracias Señor. Porque ahora nosotros somos tu morada. Y sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas nuestras debilidades. Y recibimos tu perdón. Porque creemos que tú eres todopoderoso para perdonar toda falta, todo pecado. Te abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que entres, gobiernes y se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Y decidimos perdonar a todas las personas que nos hicieron daño y sacamos de nuestro corazón todo rencor, toda amargura, todo resentimiento y me declaro libre para caminar en tu paz, en tu amor, en tu gozo, porque ahora el Shekinah, la gloria de Dios vive en mí, porque yo soy el templo del Espíritu Santo y el Dios Todopoderoso vive en mí en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Te bendigo, campeón, Amén. te bendigo, campeona, y declaro que ahora el Shekinah, la presencia, Amén. la gloria de Dios, el Espíritu Santo, Amén. vive en vos y se Amén. manifiesta en todas las En el áreas de tu nombre vida, de Jesús. porque sos lleno en Cristo, porque en Cristo sos lleno de toda la plenitud de Dios, porque sos un varón perfecto, porque sos una mujer Amén. perfecta, un joven perfecto a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, porque tu vida manifiesta la presencia de Dios a donde quiera que te vayas. Porque vivís y te movés y sos Jesús en todas partes. Sos Jesús en tu matrimonio, Amén. sos Jesús en tu familia, sos Jesús en tu trabajo, sos Jesús en la calle, sos Jesús en la cancha, sos Jesús en el estadio, en el nombre de Jesús. Y Él te da triunfo y Él te da la victoria a donde quiera que te vayas. Todo lo que el diablo quiera utilizar para mal, Él va a transformar para Amén. tu mejor bien, y vas a ver la victoria de Dios en todas las áreas de tu vida. Y vas a dar mucho fruto, porque sos capaz de morirte a tu carne, de humillarte para que el otro pueda vivir, para que Dios mismo sea el que te exalte, no las personas. Y Él te va a limpiar para que des mucho, mucho, mucho más fruto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios por este Gloria a mensaje. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra Gracias, en Señor. familia. Gracias, gracias. Les esperamos todos los días a las oraciones matutinas a las 5 de la mañana. También a nuestro encuentro con amigos los miércoles a las 20:30. Sí, y si tienes algunas preguntas, si quieres acercarte a decirnos algo, te animo a que están los teléfonos ahí, llama. Si te pareció que algo no estaba correcto, igual llamanos y decinos. Y si querés aprender más de Jesús, te animo a que te acerques y juntos vamos a conocer más, juntos vamos a crecer más en Jesús y vamos a llevar su palabra a todas partes donde vayamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los amamos, los bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Chao, chao.